Buen día, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo anda George Love? ¿Todo bien? ¿Algún comentario que quieren hacer sobre el parcial? ¿O todo estuvo muy fácil? Creo que estuvo fácil porque la mayoría ha sacado buena nota. Me alegro mucho. Buen día, ingeniero. ¿Qué tal, Hans? ¿Todo bien? Muy bien. Marcelo, ¿cómo anda? Ok, entonces vamos a continuar con el avance. Vamos a ver ahora derivación numérica. Y luego a continuación vamos a ver una parte de integración numérica. Ok. Entonces vamos a grabar. Aunque creo que siempre alguien me graba ahí, ¿no? Ok. Ya estamos entonces grabando ahí, ¿no? Vamos a ver derivación numérica. Ok, vamos a encarar nosotros la determinación de las fórmulas de derivación numérica, que es el objetivo de este tema, ¿no? Cómo determinar las fórmulas sencillas para la derivación numérica. Lo vamos a encarar, decía, por la derivación de polinomios interpolantes. Es decir, que vamos a utilizar el tema que hemos visto, ¿no? El último tema que hemos visto, que es de interpolación polinomial. Entonces vamos a hacer uso de polinomios interpolantes, los vamos a derivar y vamos a obtener entonces nuestras fórmulas de derivación numérica. Ok, entonces nos vamos a plantear un polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange, igualmente espaciado, con puntos igualmente espaciados, ¿no? El espaciamiento entonces lo vamos a llamar delta x igual a h, ¿sí? Y vamos a tener entonces, por lo tanto, tres puntos, ¿no? x0, x1 y x2, ¿no? Tres puntos que serían los necesarios. Ingeniero, Sí, dígame. ¿está compartiendo pantalla? No lo veo. ¿Sí? ¿No está viendo? Está compartiendo, solo tienes que escoger la parte de él que está compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo. Está compartiendo, compa, tú. Fíjate en la lista de participantes, ahí sale el ingeniero, así solo vos y el otro de presentación, para que coges presentación. Sí, ya, gracias. Perfecto. Ok. A ver, vamos a compartir otra vez de todas maneras para que no tengan que estar seleccionando. Ahí vamos a ver si puedo otra vez compartir. A ver, vamos a ver cómo se ve ahora. Ok, ahora ya no necesitan, ¿no es cierto?, seleccionar. Ya pueden verla ahí, ¿no? Me confirman ahí que se está viendo. Ingeniero, buenos días. Perfecto. Muy bien. Entonces nos vamos nuevamente a donde estábamos hablando de que vamos a utilizar el polinomio de Lagrange en la forma, o sea, un polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange, con puntos igualmente espaciados. Entonces decíamos que el punto de la izquierda, x0, el punto central, x1, y el punto de la derecha lo llamamos x2, ¿no? Entonces, con esos tres puntos, ya ahora podemos generar nuestro polinomio interpolante, ¿no es cierto? En la forma de Lagrange quedaría en esta forma, ¿no? L0 por f de 0 más L1 por f de 1 más L2 por f de 2, donde L0, L1 y L2 van a estar dados por estas expresiones, ¿no? Que ya nosotros sabemos cómo se determina, entonces por eso no estoy entrando en el detalle.
Ok. Ahora, obviamente, como tenemos 3 puntos y lo hemos puesto igualmente separados, podemos decir que x1 menos x0 va a ser h, ¿no? x2 menos x1 es igual a h también, y x2 menos x0, 2 veces h. Con esas relaciones nos vamos a las funciones de forma y el denominador, ¿no es cierto? Los denominadores que están en función de estos valores de x0, x1 y x2, los simplificamos, ¿no? Y nos va a quedar entonces para L0, 1 sobre 2h cuadrado, para L1, 1 sobre menos h al cuadrado, y para L2, 1 sobre 2h cuadrado. Ok. Ahora, la derivamos, ¿no? La f de x, una vez, como x está en las funciones de forma, en realidad acá lo que se van a derivar son las funciones de forma, ¿no? Entonces derivamos las funciones de forma, ¿no? Y solamente vamos a derivar, obviamente, la parte que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y obtenemos estas 3 expresiones para la primera derivada. Y esas expresiones las introducimos en el polinomio interpolante y obtenemos esta expresión general para la primera derivada. Ok, esta expresión general está en función del valor de x que puede tomar. Entonces, x puede tomar cualquiera de los 3 puntos datos, ¿no?, que hemos utilizado para generar el polinomio. Es decir, puede tomar x igual a x0, x igual a x1 o x igual a x2. Para cada uno de estos valores vamos a obtener entonces una fórmula de derivación numérica, ¿no? Por ejemplo, para x igual a x0, ¿no?, introducimos, donde es x, lo introducimos el valor de x0 para cada una de las funciones de forma y hacemos, ¿no?, las relaciones, introducimos las relaciones de h, ¿no? Y ahora se nos van a simplificar con el denominador y finalmente nos van a quedar para cada una de las funciones de forma los 3 valores indicados. Introduciendo entonces en la expresión general, vamos a tener finalmente entonces esta fórmula que se denomina derivada numérica por izquierda, ¿no? Como hemos utilizado el punto x0, que es el punto de la izquierda, ¿no? Si es que nosotros nos posicionamos, obviamente que el punto central es x1, el de la izquierda va a ser x0 y el de la derecha x2, ¿no? Entonces este es el punto central, este es el punto de la izquierda y este es el punto de la derecha. ¿Okay? Entonces hemos utilizado x0, por lo tanto obtenemos la fórmula de derivación numérica por izquierda. Si introducimos x1 para el valor de x, entonces vamos a obtener la fórmula de derivación central, ¿no?, que es la que obtenemos ahora, ¿no? Lo mismo, entonces introducimos x1 en cada una de las funciones de forma, hacemos el trabajo algebraico y finalmente hacemos las simplificaciones correspondientes y obtenemos esta fórmula para la derivada numérica central. Ok. Y finalmente, cuando reemplacemos x por x igual a 2, es decir, el punto de la derecha, obtenemos entonces la fórmula de la derivada numérica por derecha, ¿no? Ok, son 3 fórmulas para el mismo objetivo, es decir, para calcular la primer derivada numérica. De entre estas 3 fórmulas, solamente vamos a utilizar la fórmula central, ¿no? Todas estas fórmulas nos dan buenas aproximaciones en general, pero la fórmula central, ¿no es cierto? Esta fórmula, la fórmula central, es la que nos da las mejores aproximaciones. Es decir, cuando utilizamos el punto donde vamos a calcular como el punto central, ¿no?, como el punto del medio, entonces vamos a obtener
es la mejor aproximación a nuestra derivada numérica, ¿no? Entonces aquí lo estamos diciendo, ¿no? Las tres fórmulas obtenidas para la primera derivada numérica tienen buena aproximación en general, siendo la mejor la derivada central, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta formulita, que además es la fórmula más sencillita, ¿no es cierto? 1 sobre 2h menos f de 0 más f de 0. Es la más fácil de memorizar de las tres. Ok, si ahora este polinomio que habíamos derivado una vez, ¿no es cierto? Lo volvemos a derivar, ¿no es cierto? La derivada ya va a ser solamente de lo que está dentro de este paréntesis, ¿no es cierto? Si derivamos eso, lo que está dentro del paréntesis, se va a eliminar x y nos va a quedar 2, 2 y 2, ¿no? En las tres expresiones. A ver, vamos a ver qué dicen ahí. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguno tiene problema para visualizar ahí? No. Ya. Ok, como ahí están comentando que debe ser Tigo, dice. Pensé que todavía habría conflictos para visualizar ahí. Ok. Entonces, decíamos que derivando una vez más esta expresión, vamos a obtener entonces un factor constante, ¿no? Porque desaparece x de estas tres funciones de forma, va a desaparecer x, solamente queda el 2, ¿no? Y por lo tanto ya van a ser fórmulas que no dependen de x, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una expresión ya constante, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Al realizar la segunda derivada, va a quedar en este formato, donde ya no aparece x, ¿no? Desapareció x. Quiere decir que para cualquier valor de x, esta expresión tiene el mismo valor, es un valor constante, ¿no? Solo que esta expresión ya no tiene buena aproximación en los puntos de la izquierda y en el punto de la derecha. Solamente tiene buena aproximación en el punto central. Entonces, siempre que tengamos que calcular la segunda derivada, la vamos a hacer referido al punto central, ¿sí? A x1 en este caso, ¿no? Solamente para x1, para el punto central, esta expresión entonces tendrá buena aproximación. Por lo tanto, las dos fórmulas que vamos a utilizar para la derivación numérica son las fórmulas centrales, tanto para la derivada, para la primera derivada como para la segunda derivada. Entonces es facilito memorizar estas dos formulitas, ¿no es cierto?, para la primera y para la segunda derivada centrales. Ok. Esta forma de denominar también se la puede hacer en la fórmula, en la forma que se llama molecular, ¿sí? Entonces, si nosotros denominamos al punto central como J, o XJ, digamos, el punto de la izquierda va a ser el J menos 1 y el punto de la derecha va a ser el J más 1. Esto es con el objetivo de después, cuando se aplique a las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Cuando generemos una malla, ya sea unidimensional o bidimensional, entonces los valores de J, J menos 1 y J más 1 van a poder tomar cualquier valor de X, ¿no? Dentro de la discretización que se puede hacer de un determinado dominio. Entonces acá igual va a estar separado los puntos de H y los valores de la función también van a valer, ¿no? F de J menos 1, F de J en el punto central y en el punto de la derecha F de J más 1. De esta manera, entonces, esta misma fórmula se escribiría en esta notación, ¿no? La derivada primera en J va a ser igual a 1 sobre 2H por el negativo del punto de la izquierda más el punto de la derecha. ¿Sí? De esta manera ya queda expresado en términos genéricos, ¿no? Para una malla de puntos.
Lo mismo acá, ¿no? La segunda derivada, entonces quedaría como la segunda derivada en el punto central j igual a 1 sobre h cuadrado por el punto de la izquierda menos 2 veces el punto central más el punto de la derecha. ¿Sí? Y ahí tendríamos las dos expresiones de la derivada numéricas, ¿no? De la primera y segunda derivada, en esta notación que se denomina molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se las puede reemplazar, digamos, ¿no? Como que fuese unas moléculas acá, ¿no? Donde cada molécula tiene el valor del coeficiente, ¿no? Del que multiplica a la función. Por ejemplo, para la primera derivada, este valdría menos 1, aquí sería 0 y aquí 1, ¿no? Para la segunda derivada, acá sería 1, acá sería menos 2, ¿no? Y acá sería 1. ¿Sí? Entonces, es por eso que tiene ese nombre de molécula, ¿no? O notación molecular. Esto si fuese en, eh, en, en una dimensión, ¿no? Si fuese en dos dimensiones, ya vamos a tener moléculas que aparecen también en ambos sentidos. Ok. Entonces, no es el objetivo, obviamente, de este curso hacer que nos vamos por ese lado. Entonces, ya tenemos las dos formulitas para calcular la primera y la segunda derivadas numéricas en el punto central. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para calcular el valor de seno de x en x igual a 0,6. Y nos vamos a dar un valor para h, ¿no? Que sea igual a 0,1. El valor de h es un valor arbitrario y por lo general va a ser un valor pequeño, ¿no? Solo que mientras más pequeño sea, más va a incidir, más importancia va a tener la cantidad de dígitos que utilicemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la expresión de la primera derivada, h está dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dividimos entre un número pequeño, este número se va a hacer un número grande, ¿no? 1 sobre 2h ya va a ser un número grande. Y por lo tanto, los errores de redondeo de un número grande también van a ser grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que combatir ese error de redondeo aumentando la cantidad de cifras significativas, ¿no? Peor aún para la segunda derivada, donde h está dividiendo y está elevado al cuadrado. De manera que el valor de 1 sobre h cuadrado va a ser un número todavía mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí los errores de redondeo van a ser más significativos en la segunda derivada numérica. Entonces hay que tener simplemente ese cuidado cuando adoptemos el valor de h. Entonces aquí nosotros estamos adoptando para h 0,1 y para ello vamos a trabajar con 4 decimales. ¿Sí? Ok, entonces el punto donde nos piden calcular la derivada, ese va a ser nuestro punto central. Entonces vamos a tener acá, en esta nomenclatura que tenemos aquí en este cuadro, este va a ser nuestro x1, ¿no? El punto central, 0,6. ¿Sí? Y el punto de la izquierda, que es x0, ¿no? Va a ser menos h, ¿no? Y h lo hemos dado igual a 0,1. Entonces acá va a ser 0,5. ¿Sí? Y el punto de la derecha va a ser más h, ¿no? Que es 0,1, entonces va a ser 0,7. El x2 entonces va a ser 0,7. ¿Sí? Ya tenemos entonces acá en nuestro cuadro, lo hemos puesto en este formato, ¿no? En formato de una tabla, ¿no? Tenemos los 3 puntos, entonces, de x, y con esos puntos los introducimos en nuestra función, ¿no? F de x, y calculamos sus correspondientes valores de f de 0,5, f de 0,6 y f de 0,7. ¿Sí? Ok. Entonces, con esos 3 valores, ahora nos vamos a nuestra fórmula de la primer derivada numérica central. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Donde es h, colocamos 0,1, ¿no? El negativo de f de 0, ¿no es cierto? El negativo de este valor viene aquí, ¿no? Y el valor de f de 2 lo introducimos acá.
¿sí? Hacemos las operaciones y nos da el valor de 0,824. Ok. Ahora, ¿cuál es el valor verdadero? El valor exacto, ¿no? Es simplemente hacer la derivada analítica para seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. Entonces, en nuestra calculadora nosotros colocamos ahí coseno de 0,6 y nos va a dar el valor de 0,8253, ¿no? Que es el valor exacto. Lo vamos a considerar como el valor exacto con esos 4 decimales. Ahora ese valor lo comparamos, ¿no es cierto?, con nuestro valor aproximado y entonces encontramos el error, que nos va a dar 0,16% para la primera derivada numérica, ¿no? Que es un valor bien pequeño. 0,16% es un error muy pequeño. Entonces, se obtuvo, digamos, una solución muy aproximada al valor verdadero. Ok. Ahora hacemos el cálculo de la segunda derivada numérica. Entonces acá tenemos la formulita de la segunda derivada numérica central. Central significa que estamos utilizando el x1 igual a 0,6 con nuestro punto de referencia para la primera y segunda derivada. Ok, como ya tenemos calculados todos los valores de f de x, es simplemente reemplazarlo en la posición correspondiente de la fórmula y obtenemos el resultado de menos 0,56 para la segunda derivada. Si nosotros lo hacemos analíticamente, la primera derivada del seno nos daba coseno y la segunda derivada va a ser la derivada del coseno que nos va a dar menos seno, ¿no? Entonces acá nosotros reemplazamos en nuestra calculadora menos seno de 0,6 y nos va a dar menos 0,5646, que sería el valor exacto. Comparado con el valor aproximado, entonces nos da un error de 0,81% de error, que también es un error menor al 1% y por lo tanto es muy pequeño, ¿sí? Ok. Entonces, con esto verificamos que hemos obtenido soluciones bastante aproximadas a los valores exactos. Ok. Ahora vamos a irnos a la pizarrita y vamos a resolver un ejercicio. Entonces vamos a dejar de compartir esta página y nos vamos a ir a compartir nuestra pizarra virtual. A ver dónde está acá. Ok, ahora sí. Muy bien, ya se está mostrando entonces nuestra pizarrita virtual, donde yo tengo preparado ahí un ejercicio, ¿no? Entonces vamos a calcular la primera y segunda derivada de esta nuestra expresión, ¿no? Una ecuación de tercer grado, ¿sí? Vamos a calcular la derivada, la primera y segunda derivada numérica en x igual a 1,5, ¿no es cierto? Este va a ser entonces nuestro punto central, ¿no? X igual a 1,5, el punto central, ¿no? Va a ser nuestro x1. Y nos damos el mismo valor para h que sea igual a 0,1. De manera que el punto de la izquierda entonces va a ser el valor de x menos h, ¿no es cierto? 1,4. Este sería nuestro punto de la izquierda. Y el punto de la derecha sería el valor de x más h. Es decir, 1,5 más 0,1, 1,6. ¿No? Con esos tres valores, para cada uno de ellos, los introducimos en nuestra ecuación y calculamos entonces los correspondientes valores de f de x. Ok, ya tenemos entonces todos los datos. Ahora es simplemente calcular haciendo uso de las fórmulas que ya tenemos, ¿no? Entonces, para calcular nuestra primera derivada numérica, tenemos esta formulita que es la derivada. La vamos a llamar
vamos a utilizar la notación molecular, ¿no? En el punto central, J va a ser igual a 1 sobre 2H por el punto de la izquierda, que sería el negativo del punto de la izquierda, más el punto de la derecha. ¿Sí? Ok, entonces es simplemente reemplazar, ¿no? Para nosotros este de acá sería el punto, este sería nuestro punto J, el J menos 1, y este sería el J más 1, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente y nos va a dar cuánto. Entonces J vale cuánto. Hemos dicho que lo calculemos en 1,5, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre 2 veces H, 0,1, por el negativo del punto de la izquierda, que es 8,4320, más el punto de la derecha, que es 12,088. Entonces, haciendo cálculos, nos va a dar cuánto. Pero vamos a ponerlo acá mejor. Vamos a moverlo esto un poquito. Y aquí lo colocamos el resultado entonces. Entonces va a ser 12,088 menos 8,4320 dividido entre 0,2. Y esto nos dio 18,28. Me corrigen si es que cometo algún error, ¿ya? Ok. De todas maneras vamos a calcular la derivada analítica, ¿no? ¿Cuál sería el valor exacto? El valor exacto, vamos a poner acá arribita. Sería entonces f' de x va a ser igual a 9x al cuadrado menos 2, ¿no? Reemplazando entonces en 1,5 nos va a dar 9 por 1,5 al cuadrado menos 2. Y eso nos dio 18,25. Entonces este es nuestro valor exacto, ¿no? 18,25. ¿Cuál es el error que hemos cometido acá? Como ya conocemos el valor verdadero, hacemos la relación, ¿no? 18,25 menos 18,28 dividido entre 18,25 por 100. ¿No? Calculamos el error relativo, entonces el error relativo verdadero, en este caso, que nos va a dar menos 0,16% de error. Un error pequeño también. Ok, nos vamos a la segunda derivada numérica. Nuestra formulita entonces para la segunda derivada numérica. En el punto central va a ser 1 sobre h cuadrado por el punto de la izquierda menos 2 veces el punto central más el punto de la derecha. Ok. Como ya tenemos en la tablita los 3 puntos, es simplemente reemplazarlos, ¿no? Entonces, en j igual a 1,5 va a ser 1 sobre 0,1 al cuadrado por 8,4320 menos 2 veces 10, 125 más 12,088. Y eso nos va a dar ¿cuánto? Y eso nos dio 27 exacto, ¿no? ¿Y cuánto nos da el valor verdadero? Lo vamos a calcular aquí abajito, ¿no? Nuestro valor exacto
Va a ser entonces la segunda derivada. Va a ser igual a 2 por 9, 18. Nada más, ¿no? Entonces reemplazamos en 1,5 y nos va a dar ¿cuánto? 18 por 1,5, 27 también, ¿no? Entonces tenemos que el error acá para la segunda derivada nos dio 0% de error, ¿no? Bueno, no siempre está así tan buena la aproximación. Entonces, fíjense que el cálculo ahora de las derivadas numéricas a través de estas formulitas es muy sencillo. Esta formulita, estas dos fórmulas que hemos determinado para la primera y segunda derivada, se las puede utilizar también como combinaciones para la determinación de derivadas de orden superior, ¿no? Para calcular, por ejemplo, la tercera derivada, la cuarta derivada, etcétera. Pudiéramos entonces combinar estas dos fórmulas para ir obteniendo fórmulas para las derivadas superiores. Eso con el objetivo después de poder resolver ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos el laplaciano cuarto de f de x, ¿no? De una determinada función, entonces vamos a necesitar, por ejemplo, calcular hasta la derivada numérica de cuarto orden, ¿sí? Entonces tendríamos que, a través de estas dos formulitas, poder determinar cuál es la expresión numérica para la derivada cuarta. Ok, como no es tampoco este el objetivo para este curso, vamos a quedar hasta la segunda derivada numérica. Ok, ahora vamos a ver cómo la lógica es muy similar. Vamos a ver entonces el método de Newton-Cotes para calcular integración, las fórmulas para integración numérica, ¿no? Que va a ser el proceso inverso, ¿no? En vez de derivar, ahora vamos a integrar polinomios interpolantes. Y eso es lo que se conoce como el método de Newton-Cotes. Entonces vamos a ir a esa presentación ahora. Vamos a compartir esta otra diapositiva. Ok. Entonces estamos compartiendo ya esta diapositiva, que son las fórmulas de integración numérica. Vamos a ir desde el comienzo, Entonces decíamos que para la integración numérica, en la lógica de Newton-Cotes, que es el primer método que vamos a ver, también consiste simplemente en integrar polinomios interpolantes con el objetivo de encontrar fórmulas sencillas para la integración numérica. Ok, entonces el primer polinomio, el más sencillito, es un polinomio lineal. Entonces vamos a integrar, ¿no es cierto?, un polinomio lineal. ¿Sí? El polinomio lineal es simplemente una línea recta. Entonces la integral de esta línea recta va a ser el área que está por debajo de esta línea recta entre los límites de integración, ¿no? Entre A y B. Por lo tanto, el resultado de la integral, ¿no?, va a ser igual al área de ese trapecio, ¿no? Va a ser entonces el polinomio de primer grado entre A y B. ¿Sí? Entonces, la integral de ese polinomio va a ser el área del trapecio. Y por eso es que esta fórmula que vamos a calcular se denomina la fórmula de la regla del trapecio. ¿Sí? Ok, entonces lo vamos a hacer la integral de este polinomio de manera detallada, ¿no? Tenemos entonces nuestro polinomio lineal en la forma de Lagrange, la hemos puesto. H va a ser la extensión del intervalo, ¿no es cierto? El intervalo de integración desde A hasta B, de manera que H va a ser igual a B menos A, ¿no? Y, o lo que es lo mismo, x1 menos x0, ¿no es cierto? Porque le estamos llamando a x0 y b x1. Entonces, si nosotros lo generalizamos, eso para cualquier
en cualquier subintervalo, vamos a tener la misma expresión. Ok, ya tenemos entonces las funciones de forma, ¿no? Y ejecutamos ahora la integral del polinomio. Entonces tenemos acá nuestro polinomio, donde la integral que es de a b, ¿no es cierto? Porque acá en realidad lo que estamos haciendo es calcular la integral de a b de una función f de x de x. Esa f de x es lo que corresponde con este polinomio de primer grado, ¿no? Estamos reemplazando entonces f de x por un polinomio de primer grado. Y a va a ser x0 y b x1. ¿Sí? Entonces, ejecutamos esa integral, hacemos todas las simplificaciones necesarias y finalmente obtenemos esta expresión para la integral de ese polinomio lineal, ¿no? Que va a ser h medios por f de 0 más f de 1. Entonces, esa es la expresión para la integración numérica por la regla del trapecio. ¿Sí? Entonces acá tenemos ya nuestra formulita, ¿no? De la regla del trapecio, ¿no? La integral ya la hemos colocado como una I mayúscula representando a la integral de a a b de f de x, cuya aproximación entonces va a ser, por la regla del trapecio, h medios por f0 más f de 1. ¿Quién es h? H es la separación de los límites de integración, ¿no? Entonces h va a ser b menos a. De manera que a va a ser el valor de x0 y b el valor de x1. En cada uno de esos dos puntos calculamos sus correspondientes valores de la función y ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta fórmula aproximada que es la regla del trapecio. Ahora, si en vez de utilizar un polinomio lineal, utilizamos un polinomio de segundo grado, ¿no? Vamos a caer en lo que se conoce como la regla de Simpson de un tercio. ¿Sí? Esto ya es un poquito más largo, ¿no es cierto? Porque fíjense, ya tenemos la integral de polinomios de segundo grado. Entonces ya a medida que vamos aumentando el grado del polinomio interpolante, también las simplificaciones necesarias para llegar a una fórmula sencilla también se va haciendo cada vez más complicado, ¿no? Entonces yo acá he puesto ya directamente el resultado de hacer todas esas simplificaciones, ¿no? Y llegar a esta formulita que es la que se conoce como la regla de Simpson o regla de Simpson de un tercio, ¿no? Debido a que aquí está dividiendo h tercios. Fíjense que esta fórmula entonces incorpora ya 3 puntos, ¿no es cierto? F de 0 más 4f de 1 más f de 2, ¿no? Por ser un polinomio de segundo grado, entonces ya tenemos 3 puntos, ¿no es cierto? Sería x0, x1 y x2 separados de h. Obviamente que x0 va a ser el valor de a y el último punto el valor de b, es decir, el límite de integración, ¿no es cierto? Estos son los límites de integración. Y x1 va a ser un punto central, justo en el medio, entre a y b. Por lo tanto, será el valor de a más h, ¿no es cierto? H entonces ya no es igual que en el método de la regla del trapecio, es la mitad ahora, ¿no? Entonces h va a ser el límite, los límites de integración, ¿no es cierto? B menos a dividido entre 2. Es la mitad del valor anterior. Entonces, con todos esos datos, ya podemos evaluar ahora los valores de la función en 0, en 1 y en 2. ¿Sí? Y con los datos ya calculados, nos vamos a la formulita, ¿no? Y los introducimos simplemente, ¿no? En nuestra fórmula. Muy bien. Esa lógica obviamente nos llevaría ahora a utilizar un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? La lógica de Newton-Cotes es decir, aumentando el grado del polinomio interpolante, integrarlo y utilizarlos para hacer las simplificaciones necesarias para obtener una fórmula sencilla, ¿no? Si yo utilizo un polinomio de tercer grado, obviamente ya voy a necesitar 4 puntos de integración, ¿no?
Para un polinomio entonces de tercer grado voy a necesitar 4 puntos de integración, ¿no? Entonces voy a tener acá x0, x1, x2, x3 y x4. x0 y x4 son los límites, ¿no? Inferior y superior de la integral. Y cada uno de estos intervalos van a tener la misma extensión h. Por lo tanto, h ahora ya va a ser b menos a dividido entre 4, ¿no es cierto? La mitad del anterior. Y ahí ya tendríamos que calcular entonces los valores de cada uno de la función en cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿No? Y acá va a ser entonces a más h, a más 2h, a más 3h, ¿no es cierto? Si lo ponemos todo en función de a y de h. Y ahí vamos a tener unas expresiones necesarias para determinar el polinomio de tercer grado. Y luego integrarlo y encontrar una fórmula, que nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Y esa fórmula se llamaría, por si alguien desea hacerlo como el proyecto del curso, se llamaría la fórmula de la regla de Simpson de 3/8, ¿no? Porque acá ya en vez de h tercio va a aparecer acá 3/8, ¿sí? Entonces, eso sería entonces para un polinomio de tercer grado. Pero el que se anime, digamos, a resolverlo, ¿no? El problemita de Simpson de 3/8, va a ver que el grado de dificultad para llegar a esa fórmula final ya es bastante complicado. Es decir, que a medida que vamos subiendo el grado del polinomio, la cosa se complica cada vez más para la obtención de fórmulas sencillas, que es el objetivo de este tema. Y además que, como hemos visto en la parte de interpolación, también cuando los polinomios son de muy alto grado, comienzan a ser muy oscilantes entre intervalos, ¿no? Entonces eso, en vez de mejorar tal vez, ¿no? Cuando utilicemos polinomios interpolantes de muy alto grado, eso más bien puede perjudicar. Entonces, cambiando la lógica de Newton-Cotes, en vez de ir por la lógica de subir el grado del polinomio, más bien hay otra vía, que es la vía de las reglas compuestas. Las reglas compuestas lo que hacen es aprovechar las propiedades que tienen las integrales, ¿no es cierto?, de que las podemos, el dominio de la integral, el dominio AB, ¿no?, sobre el cual se va a ejecutar la integración, lo podemos subdividir en n subintervalos, de manera que la integral se puede ejecutar por cada uno de estos subintervalos, ¿no? Y cada uno de esos subintervalos los podemos ya resolver numéricamente por cualquiera de las dos fórmulas que hemos utilizado, ¿no?, que hemos determinado. Por ejemplo, si utilizamos la regla del trapecio, vamos a llegar a la fórmula compuesta de la regla del trapecio. En el caso de esta primera integral, obtendríamos acá por la regla del trapecio sería h medio de f de 0 más f de 1, ¿no es cierto? Esta segunda integral nos quedaría lo mismo, h medio, solo que ahora el límite inferior es f1 más f de 2, ¿no? Y la última integral sería entonces h medio de f de n menos 1 más f de n. ¿Bien? Ahora aquí simplemente notamos que tenemos acá el límite, o sea, en este primer subintervalo, fíjense que el punto f de 1 es común al final de este primer intervalo y al inicio del siguiente intervalo. Entonces, si yo factorizo h medio, aquí me va a aparecer un 2 veces f1, ¿no es cierto? El f1 que estaba en el primer intervalo y al inicio del segundo. Lo mismo va a suceder con los subsiguientes intervalos. Entonces van a aparecer estos 2 que multiplican a todos los puntos que son internos al dominio de integración. Y los puntos extremos, f de 0 y f de n, son los dos únicos puntos que no tienen o que no están premultiplicados por 2. ¿Sí? Entonces la formulita va a quedar en un formato súper sencillo, ¿no es cierto? H medios por f de 0 más todos los puntos internos premultiplicados por 2 más el último punto f de n. N es la cantidad de subintervalos en que podemos subdividir,
nuestra integral, ¿no es cierto? Y puede ser cualquier número entero mayor o igual a 2, ¿no? Porque si es menor a 2, estaríamos en la regla del trapecio simple. En cambio, con valores de n mayores o iguales a 2, ya tenemos la regla compuesta del trapecio. H se lo va a determinar, ¿no? Como hemos subdividido nuestro dominio de integración en n subintervalos, entonces H va a ser b menos a, ¿no es cierto?, dividido entre el número de subdivisiones, entre n. El valor de a es el primer punto, por lo tanto va a ser x0. Y b, que es el último punto, será entonces xn, ¿no? N entonces varía desde 0 hasta el número que nosotros de subintervalos decidamos subdividir nuestro dominio, ¿sí? Con los valores de x ya calculados, ya podemos entonces evaluar los valores de la función en cada uno de estos valores de x, ¿sí? Y después simplemente reemplazar todos esos valores en nuestra fórmula para la regla compuesta del trapecio. Entonces acá se llama regla compuesta del trapecio porque cada una de estas subintegrales hemos utilizado la fórmula o la regla del trapecio para resolver esas subintegrales. Si ahora utilizamos la regla de Simpson para cada una de esas subintegrales, entonces se va a llamar fórmula compuesta de Simpson, ¿no? Ya no va a ser la regla de Simpson, va a ser la fórmula compuesta de Simpson. Ok, solo que como en Simpson utilizamos polinomios de segundo grado, cada una de estas integrales entonces se van a necesitar 3 puntos para resolverlas numéricamente. Entonces, aquí está mal, digamos, aquí no sería b, ¿no es cierto? Acá sería desde a igual a x0 hasta x2. Y el último punto ya va a ser b, ¿sí? Entonces ahí límite superior de esta primera integral está mal. Ok, entonces acá tenemos cada una de estas subintegrales 3 puntos, ¿no? Desde x0 hasta x2. Por lo tanto, si yo integro por la regla de Simpson, esta primera integral sería h tercio de f0 más 4f de 1 más f de 2, ¿no es cierto? Si integro ahora numéricamente, esta segunda integral va a ser h tercio de f de 2, ¿no? Porque esta va desde x2 hasta x4. Entonces va a ser f de 2 más 4f de 3 y más f de 4. Y finalmente esta última integral va a ser h tercios desde f de n menos 2, ¿no es cierto?, más 4f de n menos 1 más f de n. Ahora, algo similar a lo que sucedía en la fórmula compuesta del trapecio, fíjense que este último punto en el primer subintervalo, este f de 2, es común al inicio del intervalo siguiente, ¿no es cierto? Entonces va a aparecer, estos dos de aquí van a aparecer donde el subíndice del valor de la función sea par. Entonces todos los subíndices pares van a estar premultiplicados por 2. Y los subíndices impares, ¿no es cierto?, van a estar premultiplicados por 4, ¿no? Ok, entonces si factorizamos acá el h tercio, vamos a tener entonces esta fórmula completa, digamos, ¿no? Que lo pudiéramos abreviar un poco más y que indicamos justamente de los índices pares e impares, ¿no? Ok, como en la regla de Simpson se utilizan 3 puntos para resolver para cada subintegral, entonces se necesitan 2 subintervalos por cada subintegral. Por lo tanto, ya el valor de n tiene que ser un entero par. Ya no es cualquier entero, tiene que ser un entero par, ¿no es cierto?, mayor o igual a 2. Entonces, la diferencia entre Simpson, la regla compuesta del Simpson y del trapecio, que en la regla del Simpson tiene que ser un entero par. Y en la regla compuesta del trapecio es cualquier entero, ¿no es cierto? Puede ser par o impar. Y la forma de determinar h y los puntos de los valores de la función es exactamente lo mismo que en la regla compuesta del trapecio, ¿no es cierto? H va a ser igual a b menos a sobre n, x0
es el valor de A y xn el valor de B, y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo ahora para utilizar todas estas formulitas. Hasta aquí, algo que no se hubiera entendido, algo que no quedó muy claro, me avisa, ¿ya? Entonces nos vamos a ir nuevamente ahora a nuestra pizarrita virtual. Entonces vamos a dejar de compartir esta diapositiva y nos vamos a compartir nuestra pizarra. Justamente donde habíamos quedado, ¿no? Habíamos calculado la derivada, la primera y segunda derivada numéricas, ¿no? Para esa expresión, para esa función. Y ahora vamos a utilizar esta misma ecuación para calcular la integral, ¿ya? Entonces vamos a separar esto y ahora vamos a utilizar esta misma ecuación para calcular, ¿no? Vamos a calcular entonces la integral desde 2 hasta 3 de esta misma ecuación. 3x al cubo menos 2x más 3 por dx. Entonces vamos a calcular numéricamente por los 4 métodos que hemos visto, ¿no? Por la regla del trapecio, la regla de Simpson y las reglas compuestas. Entonces acá vamos a ponerse así, reglas compuestas de, vamos a poner así, ¿no? Reglas compuestas del trapecio, ¿no? Primero, con n igual a 4 y de Simpson con n igual a 4 también. De esa manera tenemos número par, que es la exigencia para Simpson, ¿no? Y vamos a obtener entonces los mismos valores para estas dos reglas compuestas y vamos a ver cuál es la que mejor se comporta. Ok, entonces vamos a comenzar por la regla del trapecio, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ir por la solución. Vamos a calcular de todas maneras el valor de esta integral analíticamente. ¿Cuál sería? ¿Verdad? A ver, la vamos a resolver. Primero analíticamente. Entonces vamos a resolverla. La integral entonces va a ser 3 cuartos de x a la cuarta menos 2 sobre 2 de x al cuadrado más 3x, ¿no es cierto? Esto sería de 2 a 3. Acá esto lo podemos simplificar, ¿no es cierto? Y nos quedaría entonces, cuando x vale 3, va a ser 3 por 3 a la cuarta, nos quedaría 3 a la quinta sobre 4, menos 3 al cuadrado, y más 3 por 3, 3 al cuadrado también, ¿no? Y acá se simplifican estos dos. Y ahora, menos, ¿no es cierto? Vamos a incorporar cuando x vale 2, que va a ser entonces 3 cuartos de 2 a la cuarta, menos 2 al cuadrado, más 3 por 2, 6. Ok. ¿Cuánto da esto de acá primero? 3 a la quinta, dividido entre 4, nos va a dar 60.75, ¿no? Y acá va a ser ¿cuánto? 3 por 4, 12. Menos 4 más 6, 2 más 2. 14 sería, ¿no? Todo esto. Entonces el resultado sería 60,75 menos 14.
Y eso nos da 46,75, si es que no me hubiera equivocado. Entonces este vamos a tomarlo como el valor exacto, ¿no es cierto? Esto es nuestro valor exacto para comparar. ¿Sí? Ok, ahora vamos entonces a resolver por la regla del trapecio. La regla del trapecio simple, entonces es h medios por f de 0 más f de 1 directamente, ¿no? Entonces, ¿quién es f de 0 y quién es f de 1? Entonces determinamos h, que va a ser b menos a simplemente, no es la separación de estos dos puntos. Entonces va a ser 3 menos 2 igual a 1. Vamos a colocar entonces estos dos valores en el formato de una tablita. Entonces son dos valores simplemente, 0 y 1. X0 entonces 2 y X1 es 3. Ahora reemplazamos esos dos valores en nuestra ecuación, ¿no? Que es 3x al cubo. 3x al cubo menos 2x más 3. Entonces reemplazamos para x igual a 2, nos da 23, y para x igual a 3, nos da 78. Entonces reemplazamos en la formulita h, que vale 1 sobre 2 por f de 0 más f de 1. Y esto nos va a dar entonces, ¿cuánto? 23 más 78 dividido entre 2. 50.5. Ok. ¿Cuál es el error que hemos cometido respecto al valor verdadero que acabamos de calcular? Entonces va a ser 46,75 menos 50.5 dividido entre 46,75 por 100. Y eso nos dio un error de menos 802%. O sea, un error grande, ¿no? 802%, un error grande. Entonces la regla del trapecio nos da un pantallazo por dónde está la solución, pero no tiene buena precisión todavía, ¿no? O buena exactitud, perdón. Entonces nos vamos ahora a la regla de Simpson. La regla de Simpson, cuya formulita entonces ahora es h tercios de f de 0 más 4f de 1 más f de 2. Entonces ahora h ya va a ser b menos a sobre 2, ¿no es cierto? Porque la regla de Simpson, un polinomio de segundo grado, ya son 3 puntos. Entonces acá va a ser 3 menos 2 dividido 2, va a ser 0,5. ¿Sí? Y nuestra tabla entonces de valores ya va a tener 3 valores, ¿no? Entonces vamos a tener ahora 0, 1 y 2. El primero y el último son los mismos, ¿no? 2 y 3. Y el punto intermedio va a ser un punto medio entre 2 y 3. Entonces va a ser 2,5, ¿no? Que es A más H. Y f de x, vamos a hacer los puntos inicial y el punto final también son los mismos, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora el punto central, que sería, ¿cuánto? Era 3 por 2,5 al cubo, menos 2 por 2,5, más 3. Y eso nos da 44. Vamos a trabajar con dos decimales solamente. 44,88 redondeado, ¿no? Y ahora reemplazamos en nuestra formulita, ¿no? Que va a ser entonces, ahora h vale 0,5 dividido 3 por f de 0, que es 23, más 4 veces 44,88 más 78. Y esta integral entonces nos va a dar ¿cuánto? 23 más
4 por 44,88 más 78 por 0,5 dividido 3. Y esto nos dio, con 2 decimales, nos da 4,75. Que ya ese es el valor exacto, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto daba? Valor exacto, 46,75, sí. Entonces acá ya con la regla de Simpson obtuvimos un error de 0% de error con estos 2 decimales, ¿no? Ok, ahora nos vamos por las reglas compuestas. Con n igual a 4 para ambas, ¿no? Entonces vamos a determinar los correspondientes valores. H va a ser ahora entonces B menos A dividido N, ya, ¿no? Por lo tanto va a ser 3 menos 2 dividido 4, va a ser 1/4 igual a 0,25. Entonces hacemos nuestra tablita ahora. Nuestra tabla donde iba a ir desde 0 hasta 4, ¿no? Entonces vamos a tener estos 5 puntos. Ok. El inicio y el final son los límites inferior y superior de la integral. ¿Sí? Y ya hemos calculado estos puntos acá con la regla de Simpson. Y el punto central que nos daba 44,88. Entonces vamos a calcular ahora para 2,25. Acá sería 2,5, 2,75, ¿no? Aumentando al valor de A, 0, el valor de H, que es 0,25, ¿no? Sucesivamente hasta llegar a B. Entonces tenemos la fórmula, era 3x al cubo menos 2x más 3. Ok, entonces calculamos para x igual a 2,25 y nos da 32,67. Y para 2,75, 59,89. Ok, ya tenemos entonces todos los datos. Y ahora calculamos por la regla compuesta del trapecio. El trapecio con n igual a 4, ¿no? Entonces va a ser nuestra formulita, ¿cómo va a ser ahora? Va a ser h medio por f de 0 más 2 veces todos los puntos internos, ¿no? Que va a ser f de 1, f de 2 y f de 3. Y más f de 4. Que el primero y el último no están premultiplicados por 2. Entonces ahora reemplazamos los valores. H vale 0,25 dividido 2 por f de 0, que es 23, más 2 veces 32,67, más 44,88, más 59,89 y más 78, el último. Entonces calculamos cuánto da eso. Todo eso por 0,25 dividido 2. Y eso nos dio 46,98. 46,98, cuyo error ahora es 46,75, que es el valor exacto, menos 46,98, dividido entre el 46,75 por 100. Nos da un error de menos 0,49% de error. ¿Sí? Ok, fíjense que la regla compuesta del trapecio, aún con 4 subintervalos, sigue siendo el error mayor que la regla de Simpson, simplemente, ¿no? Que es la regla de Simpson simple. Entonces, la regla de Simpson, de hecho, ya tiene buena aproximación. Ahora, la regla de Simpson, la regla compuesta de Simpson,
obviamente tiene que ser mucho mejor, ¿no? Porque ya van a utilizar dos subintervalos, ¿no? Es decir, n igual a 4. Entonces va a ser la regla de compuesta de Simpson. También con n igual a 4. Entonces vamos a reutilizar los mismos valores que hemos obtenido para calcular la integral por la regla compuesta de Simpson. La fórmula ahora va a quedar h tercio por f de 0 y se va a ir intercalando, ¿no? Los números impares multiplicados por 4 y los números pares por 2. Más f de 4 queda sin ningún coeficiente premultiplicándolo. Ok, y ahora reemplazamos los valores. Va a ser 0,25 dividido 3 por f de 0, que era 23, más 4, 32,67 y más 4 por 59,89, ¿no? Son los dos puntos impares. Más 2 veces 44,88 y más 78. Entonces, haciendo cálculos, nos va a dar ¿cuánto? Va a ser entonces 23 más 4, 32,67 más 59,89, 244,88 más 78. Y eso nos dio 46,75. No sé si lo calculé mal, pero me ha dado el valor exacto también. Bueno, no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces acá el error, con la regla compuesta de Simpson, también nos da 0% de error, solo que acá es mucho más aproximado que la regla de Simpson simple, ¿sí? Acá nos daba 4,75 con algunos decimales. Acá ya nos da exacto, ¿ya, no? Ok. Entonces, fíjense que es muy simple ahora, ¿no? Utilizar estas cuatro formulitas que hemos visto para la derivación numérica. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver todavía dos métodos más, ¿no? La regla de Romberg, el método de Romberg y posteriormente el método de las cuadraturas gaussianas. Con esos temas ya prácticamente acabamos nuestro avance. Ok, jóvenes, si tienen alguna pregunta, si no, vamos a ir quedando por ahí. Muy bien, entonces que pasen muy buenos días, muy buenas tardes ya, y nos vemos el día jueves. Chao, chao para todos. Pero, hasta luego, ingeniero. Lo va a subir la grabación, ¿no? Por Sí, favor. sí, todo vamos a subir, todo lo que hemos hecho y la grabación. Ya. Ingeniero, y sobre... ya, eso. Gracias. Ya el próximo jueves ya vamos a ir charlando sobre el examen final ya, ¿no? Y también sobre el proyecto. Listo, ingeniero. Ya, ok. Ya, ingeniero. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.